Ya no eras un soldado, solo un hombre mayor y solitario con un saco demasiado pulido para un aeropuerto y ojos que habían presenciado demasiadas despedidas. Eso debió pensar la agente de la puerta cuando suspiró y lo despidió sin mirarlo 2 veces. Sin saludo, sin calidez, solo un pitido del escáner y un gesto de desaprobación. Raymond Holt no discutió. Nunca lo hacía. Simplemente retrocedió de la puerta 32, aún sujetando la carpeta de cuero gastado, y se sentó en el banco de metal frío junto a la pared. Su saco era de lana azul marino, gastado pero planchado, con un parche descolorido de la 101ª aerotransportada apenas visible cerca de la costura del hombro. Sus zapatos brillaban como si fuera día de inspección, y en su regazo descansaba un sombrero marrón viejo con un pequeño desgarro en el ala, de esos que no se tiran porque ya han pasado por demasiado. Pero nada de eso importaba ahora. La mujer detrás del mostrador le dijo que su identificación militar no cumplía con los estándares federales actuales, y que sin una identificación real no podía abordar ningún vuelo comercial, ni siquiera a Arlington, ni siquiera en el Día de los Veteranos, ni aunque el vuelo ya hubiera sido pagado por una organización benéfica de veteranos. Simplemente no estaba verificado. Y así se quedó en silencio. Sin alboroto, sin protesta, solo quietud, como había aprendido años atrás en la jungla. Esperar, evaluar y actuar solo cuando sea necesario. Si estás de acuerdo en que el respeto no debería caducar con la tinta en una tarjeta, porque historias como esta no deberían desvanecerse en silencio como pasajeros olvidados en la puerta. Todo comenzó con una llamada telefónica. Raymond había sido invitado a colocar una corona en Arlington por su unidad caída, solo 2 aún vivos, uno demasiado frágil, el otro ya fallecido. No había volado desde 1989, no había salido de su condado en más de una década. Pero cuando llegó la invitación, firmada por un general retirado que aún recordaba, se puso su viejo saco, se colocó la cinta de la estrella de plata que nunca usaba, y dejó el resto al destino. Llegó al aeropuerto temprano, mucho antes del amanecer, con una carpeta llena de itinerarios impresos, 2 formas de identificación y un álbum de fotos de bolsillo con 8 jóvenes en camuflaje sonriendo en un arrozal. Todos menos el ahora, grabados en piedra. Había practicado cómo pedir ayuda, lo había escrito en una tarjeta por si sus palabras se volvían lentas. Pero nada de eso importaba. En el momento en que el escáner rechazó su identificación, en el momento en que la joven, apenas lo suficientemente mayor para alquilar un coche, lo miró como a un hombre que intentaba engañar al sistema. Sabía qué hora era. Señor, necesitará volver a reservar cuando tenga una identificación adecuada, dijo, no sin amabilidad, pero vacía, como si lo hubiera dicho demasiadas veces sin importarle. Siguiente, por favor. Detrás de él, la gente se movía. Algunos miraban sus teléfonos. Un hombre gruñó en voz alta sobre los boomers que desperdician el tiempo de todos. Raymond asintió una vez y se apartó. Al otro lado de la terminal, un joven con sudadera observaba al anciano acomodarse en el banco. Su nombre era Kyle, y no había querido notar, pero algo en la quietud del hombre le parecía extraño. Demasiado calmado, demasiado disciplinado, como si esperara una reunión que nunca llegaría. Carl levantó su teléfono y casi sin pensarlo, tomó una foto. Solo una. El anciano con el sombrero marrón y los zapatos pulidos, sentado erguido a pesar del rechazo, mirando la pantalla de salidas como si aún le debiera algo. La publicación apareció en un subreddit de veteranos una hora después con el pie de foto, no lo dejaron volar. Todo lo que dijo fue, está bien. Ya me han dejado atrás antes. Ahí empezó, como suelen empezar estas cosas, con silencio, luego un susurro y luego una avalancha. Una ex capitana del ejército lo vio mientras tomaba café en una sala de espera en DC. Lo volvió a publicar en un grupo cerrado del DoD. Un piloto de la Fuerza Aérea reconoció el nombre en el itinerario publicado en los comentarios. Raymond Holt. Había oído ese nombre antes en la academia, en un seminario de tácticas. Decían que una vez guió a todo un equipo de reconocimiento fuera de terreno hostil a pie después de perder contacto por radio durante 12 días. En 90 minutos llegó a alguien en el mostrador de enlace de la FAA, luego a alguien en la base conjunta Andrews, luego a alguien que solía ser alguien ahora trabajando con traje pero aún llevando una estrella en su billetera.
Y mientras todo esto giraba en los engranajes invisibles de la red de susurros militares, Raymond solo se quedó sentado. La misma quietud, la misma compostura. No revisó su teléfono. No tenía. En su lugar, sacó una pequeña carta deshilachada de su bolsillo y volvió a leer las palabras por 50ª vez. Eres el último, sargento. Si puedes llegar, te estaremos esperando en las piedras. Lleva la moneda. Te guardamos un lugar. Tocó el borde de una moneda de desafío descansando en una bolsa cosida a mano sujeta al interior de su solapa. Una moneda, un asiento, una promesa. Luego vino el anuncio. No de la agente de la puerta, no del programador de vuelos, sino de la torre, transmitido por alguien que aún recordaba el protocolo cuando la nación olvidó que estaba tambaleante, solo ligeramente desafinado, pero inconfundiblemente real. Todo el personal en la puerta 32, por favor, detengan operaciones. Actualmente están en presencia del sargento de Estado Mayor Raymond Holt, receptor de la Estrella de Plata, Estrella de Bronce con Valor, y excomandante de la unidad de Chorrecon-Six. Este hombre vuela hoy y vuela libre. Eso no es una solicitud. Eso es una orden. Suspiros. Quietud. Los ojos de la agente de la puerta se agrandaron. Parpadeó 2 veces y miró la pantalla, luego volvió a mirar a Raymond. Él no se había movido, solo levantó una ceja como un hombre que no había escuchado su nombre pronunciado correctamente en 20 años. Se levantó lentamente. «Señor, ¿le importaría adelantarse?», preguntó, su voz ya no robótica. Él se levantó erguido y firme y caminó como si aún estuviera en uniforme, cada paso medido, silencioso, definitivo. No imprimieron un nuevo boleto. Rasgaron el viejo y abrieron la puerta manualmente. Un capitán con uniforme completo lo recibió en la pasarela. Sin saludo, solo una inclinación de respeto tan profunda que silenció el área de embarque. Raymond asintió levemente y dijo solo 5 palabras antes de abordar. Perdón por retrasar el embarque. Pero ahora a nadie le importaba. Ya no, porque finalmente recordaron lo que el escáner olvidó. Hay pocas cosas en el mundo más poderosas que el nombre de un viejo soldado pronunciado por alguien que recuerda. Y esa mañana, en algún lugar entre una foto tomada y una llamada susurrada desde una torre de control, el nombre de Raymond Holt despertó el tipo de silencio que no necesita explicación. Después de que comenzó de nuevo el embarque. El personal de vuelo se detuvo cuando un mensaje parpadeó en el panel de la tripulación. Transferencia de honor confirmada. El pasajero es VIP. Sin anulación. Escorte completa. Eso por sí solo habría sido notable. Pero no fue el final. En algún lugar, a 600 millas de distancia, en una oficina gubernamental tranquila, detrás de una pared anodizada sin adornos, un general retirado de la Fuerza Aérea llamado Collier Baster leyó el mensaje en su dispositivo privado y se levantó tan rápido que su silla rodó hacia el vidrio. Su asistente preguntó, ¿algo anda mal, señor? No respondió. En su lugar, simplemente dijo, consígueme la torre. Puerta 32 ahora. Lo que siguió no fue una llamada de prensa ni un tributo con banderas. Fue una cadena silenciosa de señales y confirmaciones de voz, un proceso enterrado en manuales polvorientos bajo protecciones tácticas post-servicio, un vestigio de otro tiempo, aún en su lugar para solo un puñado de nombres vivos. Raymond Holt era uno de ellos. Mientras tanto, a bordo de la aeronave, el primer oficial se levantó en el pasillo a mitad de embarque, caminó hacia el frente y saludó al hombre con el saco azul como si fuera de la alta jerarquía, no pasajero. Señor, ¿puedo ayudarle con su asiento? Raymond levantó la vista, ligeramente sorprendido. Es solo el 23C, dijo con esa calma humilde y firme. Señor, nos gusta ofrecer un asiento en la cabina de vuelo. Los asientos de salto están disponibles. Raymond parpadeó una vez. No soy piloto. El oficial sonrió. Tampoco lo era mi padre. Pero luchó junto a un hombre llamado Holt. Me dijo que si alguna vez me encontraba con ese nombre, debía ponerme de pie y callarme. Entonces, señor, si le parece bien, yo estaré de pie. Raymond no discutió. Nunca lo hacía. Simplemente asintió y se levantó,
y todos los pasajeros observaron en silencio mientras el anciano era escoltado por el pasillo. No su carga, no su cortesía, sino su mando. En la torre, el anuncio continuó. Todo el tráfico cerca de la puerta 32 en espera. El control de transporte aéreo confirma prioridad de autorización para designación de bandera y escolta de veterano. Esa etiqueta no se había usado en décadas. No se trataba de rango. Se trataba de legado. En la cinta de equipaje 4A, alguien de turno reconoció el nombre en la etiqueta impresa. Unidad Hecho 6 de 1972, Reconocimiento del Pacífico. Lo susurró a un colega. Ese colega lo susurró a un líder de seguridad. En 20 minutos, más de una docena de exmiembros del servicio, ahora mecánicos de aerolíneas, personal de control de tráfico, y verificadores federales, se habían reunido silenciosamente a lo largo de los bordes de la puerta 32 con chaquetas de mantenimiento y uniformes de la TSA, parados firmes con nada más que la mano sobre el corazón, postura y recuerdos. No habían hablado en años. Mientras tanto, en el asiento 1A, Raymond permanecía tranquilo, con las manos dobladas sobre su regazo, la luz que entraba por la ventana trazando profundas arrugas en sus manos gastadas. No dijo nada hasta que, a mitad del vuelo, el piloto se inclinó y le preguntó si era cierto que había llevado a un hombre herido 3 kilómetros cuesta arriba en la oscuridad. Raymond no apartó la vista de las nubes, solo respondió, lo hice porque canté todo el camino. No quería morir solo. El piloto asintió una vez, luego lo dejó con el cielo. A su llegada, no fueron aplausos ni cámaras lo que lo esperaban. Fue silencio. 2 oficiales de la Guardia de Honor, con uniforme de gala, estaban junto a un sedán negro sin placas y una bandera plegada en el tablero. El personal de la puerta permaneció quieto mientras el capitán anunciaba, por favor, manténganse sentados mientras el sargento de Estado Mayor Raymond Holt desembarca primero. Esto no es un retraso. Esto es reconocimiento. Y cuando Raymond se levantó, todos los pasajeros se levantaron con él. Nadie les dijo que lo hicieran. Simplemente lo sabían. Porque el legado viaja más silencioso que la fama. Pero cuando pasa, toda la sala lo siente. Y mientras él pasaba, fila por fila, con el sombrero en la mano, el saco recto, los zapatos brillantes como en un día de desfile, nadie miró sus teléfonos. Ni un alma dijo una palabra. Fue el tipo de silencio que solo se escucha cuando la historia camina por el pasillo y te das cuenta, tal vez por primera vez, de que tuviste suerte de ponerte de pie cuando pasó. No esperaban que subiera la colina, no a su edad, no con esa cojera. Pero Raymond Holt nunca pidió ceremonia. Solo pidió la colina. El aire en Arlington estaba fresco y solemne esa mañana, el tipo de frío que te muerde a través del saco sin importar cuántas capas te pongas bajo el honor. El sedán lo dejó en la base de la sección 60, y cuando el conductor intentó ayudar, Raymond lo despidió con un gesto suave. Ya subí una vez, llevando a 2. Ahora, puedo subir solo. Así que lo hizo, paso a paso, pasando junto a filas de lápidas pulidas como soldados que aún vigilaban. En su mano, la pequeña caja de terciopelo que guardaba la moneda en su bolsillo, la foto de 8 chicos, demasiado jóvenes para morir, demasiado valientes para no hacerlo. Estaban esperando, no en cuerpo, sino en nombre. Fila 47, piedra B19 a B26. Se detuvo ante cada una, presionando brevemente los dedos contra la superficie grabada, susurrando un primer nombre. Sin embargo, al fin y al cabo, eran hermanos. Cuando llegó al último, el teniente Jared Owen, el último en caer y el primero en liderar, Raymond se arrodilló lentamente, el peso de la memoria aplastándolo más que la gravedad. Colocó la moneda sobre la tumba. Lo logré, dijo en voz baja. No llegué en el 72, pero aquí estoy ahora. Y luego, lentamente, hizo un saludo. No fue firme, no fue perfecto, pero fue puro. Detrás de él, se acercaron pasos, no fuertes, no formales. Una mujer con uniforme oscuro, el cabello encanecido, medallas pesadas en su pecho. La general Marion Owens, hermana de Jared. Había volado desde el extranjero cuando vio la publicación viral. No habló de inmediato, solo se quedó de pie junto a él, con los ojos húmedos pero claros.
Él hablaba de ti, dijo. Decía que lo hacías reír en la oscuridad. Raymond asintió, aún de rodillas. Lo intenté. Ella se arrodilló junto a él. Eres el último que queda. Él dio una media sonrisa. Ya no. Ellos lo recordaron. Y luego, sin fanfarrias, sin advertencia, una suave onda de silencio recorrió el cementerio. No fue por trompetas ni rifles, sino por las personas, los visitantes, los jardineros, incluso dos cadetes jóvenes en un recorrido. Uno a uno, se detuvieron y miraron hacia la fila 47. La noticia se había esparcido. Es el del vuelo, susurró alguien, y en ese instante, el silencio ocupó su lugar. El tipo de silencio que no exige atención. Lo gana. Más tarde, cuando la general ofreció un servicio privado, Raymond lo rechazó. No hay discursos, dijo. No los tuvieron, respondió ella. Yo tampoco quiero uno. En su lugar, dejó algo final, una página de la carta en su bolsillo, metida bajo una piedra. A aquellos que recuerdan, son la razón por la que lo hicimos. A aquellos que olvidan, lo hicimos por ustedes de todos modos. Mientras caminaba de regreso colina abajo, más despacio ahora, un suave golpeteo acompañaba cada paso. No sonó música, pero cada paso retumbó más fuerte que cualquier himno. En las puertas, los cadetes jóvenes se pusieron firmes. Uno hizo un saludo. Señor, leímos sobre usted. Raymond se detuvo, lo miró y asintió. Entonces, camina como si importara. Lo observaron irse, erguido, firme, orgulloso. Sin desfile, sin título. Solo un hombre al que le habían negado un asiento hasta que el país finalmente se puso de pie para darle uno. No por lo que pidió, sino por lo que nunca dejó de cargar. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.